¿Has detenido a pensar que tu vida espiritual puede estar estancada simplemente porque has olvidado cómo hablar en secreto con Dios? No estamos hablando de oraciones repetidas, de rutinas religiosas o de palabras lanzadas al aire. Estamos hablando de la oración que ocurre en lo secreto, en lo invisible, en lo profundo. Esa oración que no se hace para ser oída por otros, sino para ser escuchada por el cielo. Esa oración que no necesita escenario, micrófono ni aplausos, porque solo busca un encuentro real con el Padre. Muchos dicen que oran, pero pocos conocen el poder de la oración secreta. Pocos han probado el fuego que desciende cuando se cierran las puertas, cuando se apaga el ruido del mundo y cuando el alma desnuda se presenta delante de aquel que ve en lo oculto. Esa oración, la que no tiene filtro ni máscara, es la que cambia destinos, quiebra cadenas y transforma vidas desde la raíz. Vivimos en una generación ruidosa, saturada de información, entretenida hasta el cansancio, pero espiritualmente vacía. Se ora en público, se canta en congregaciones, se levantan manos, pero el corazón muchas veces está seco. Y Dios no está buscando más palabras bonitas. Él está buscando intimidad. Él está buscando a hombres y mujeres que entren en su cuarto, cierren la puerta y lo busquen de verdad. Que lloren si tienen que llorar. Que griten si necesitan gritar. Que guarden silencio si el alma está quebrada. Porque en lo secreto no hay performance, no hay espectáculo, no hay competencia. En lo secreto hay realidad. Y esa realidad es donde el Espíritu Santo se manifiesta de forma más profunda. Allí no hay interferencias, allí el Padre habla, allí el corazón es transformado, allí nacen los verdaderos avivamientos. Jesús fue claro: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. No dijo si oras, dijo cuando ores. Porque para Jesús la oración no era opcional, era vital, era como el aire, era la conexión constante con la fuente. Y si el Hijo de Dios necesitaba orar en secreto, ¿cuánto más nosotros? Tal vez tu vida espiritual esté apagada, tal vez sientas que nada cambia, tal vez lees la Biblia pero no la entiendes. Tal vez te sientes seco, estancado, perdido. Hoy quiero decirte, la respuesta está en lo secreto. No busques fórmulas humanas, no busques experiencias prestadas. Busca al Padre a solas y lo verás moverse. Este mensaje no es uno más. Es un llamado a volver, a redescubrir lo que perdimos, a despertar el altar olvidado, a cerrar la puerta del cuarto y abrir el corazón. Porque hay cosas que Dios solo revela en la intimidad. Hay niveles espirituales que solo se alcanzan en lo secreto. Y si decides hoy tomar este camino, te aseguro, tu vida espiritual jamás será la misma. Verás milagros que nunca viste. Sentirás una paz que no se explica. Caminarás con una convicción sobrenatural. Porque lo que se cultiva en lo secreto se manifiesta con poder en lo público. Entonces, haz esto ahora mismo. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video para que más personas puedan ser alcanzadas por esta verdad. Y comenta abajo con fe esta frase: Padre, decido cerrar la puerta y buscarte en lo secreto. Porque cuando escribes esto, estás declarando en el mundo espiritual que no vas a conformarte más con una fe superficial. Estás dando un paso de fe. Estás diciendo al cielo: aquí estoy, listo para el encuentro. Vamos juntos en esta jornada. La puerta está abierta, el Padre te espera y el fuego está por descender. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, no comenzó hablando de grandes palabras ni de fórmulas espirituales. No habló de repeticiones religiosas ni de estilos de oración. Habló del secreto, de lo íntimo, de lo invisible. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6.
Esta instrucción no fue casual. Jesús estaba revelando el centro del verdadero cristianismo, una relación íntima, constante y oculta con el Padre. Lo que haces cuando nadie te ve revela quién realmente eres. Tus palabras públicas pueden impactar multitudes, pero solo tus oraciones privadas transforman tu alma. El enemigo puede resistir tus actividades externas, pero no puede impedir ni controlar lo que sucede cuando tú cierras la puerta y te postras delante de Dios. Vivimos en una generación que busca reconocimiento, visibilidad, aplauso, y esa mentalidad ha contaminado incluso la vida espiritual. Se ora para ser visto, se adora para ser notado, se sirve para ser admirado. Pero lo que sostiene una vida verdaderamente poderosa en el reino no es lo que se hace delante de todos, sino lo que se cultiva cuando nadie más está mirando. En lo secreto es donde se gana la autoridad espiritual. Es en lo secreto donde el carácter es moldeado. Es allí donde las lágrimas se convierten en aceite, donde el quebranto se vuelve fuerza, donde las palabras humanas se callan y la voz de Dios se vuelve inconfundible. ¿Sabías que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, buscaba constantemente momentos a solas con el Padre? Marcos 1:35 dice que, levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Él estaba constantemente rodeado de multitudes, discípulos, necesidades urgentes, milagros, enseñanzas, pero nada lo separaba de su hábito de apartarse, porque sabía que sin conexión con el Padre no hay propósito que se sostenga. El poder de sus milagros no venía solo de su divinidad, sino de su comunión. Y si el mismo Cristo dependía de esa intimidad, ¿cómo podemos pretender vivir una vida espiritual sin oración secreta? Cuando no cultivamos lo secreto, todo lo demás se vuelve superficial. Podemos tener conocimiento bíblico, pero no revelación. Podemos tener ministerio, pero no unción. Podemos tener influencia, pero no transformación. Podemos tener fama cristiana, pero no fuego verdadero, porque lo externo puede ser manipulado, pero lo secreto revela lo real. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que el Padre no está buscando oradores perfectos, sino corazones sinceros. Él no espera que llegues con palabras bonitas o argumentos teológicos. Él solo quiere que vengas, que cierres la puerta, que te entregues, que hables, que escuches, que llores si hace falta, que te vacíes delante de Él. Muchos piensan que orar es difícil, que no saben cómo hacerlo, que necesitan seguir un modelo rígido. Pero la oración secreta no es una técnica, es una relación viva. Es como hablar con un amigo que te conoce mejor que tú mismo. Es como abrir el corazón a un padre que te ama sin medida. No necesitas saber qué decir, solo necesitas estar dispuesto, porque cuando te expones a su presencia con humildad, el Espíritu intercede por ti. Él traduce tus gemidos, Él entiende tus silencios, Él toma tus suspiros y los convierte en clamor, y el cielo responde, no siempre como quieres, pero siempre como necesitas. El gran error de muchos creyentes hoy es creer que la oración secreta es opcional, que pueden vivir de los mensajes de otros, de las experiencias de otros, de las oraciones públicas. Pero la vida espiritual no se delega. Nadie puede orar por ti lo que tú necesitas orar por ti mismo. Nadie puede buscar por ti la voz que tú mismo debes aprender a reconocer. Nadie puede arder por ti. Tú debes entrar. Tú debes cerrar la puerta. Tú debes quedarte el tiempo necesario, porque en lo secreto no hay atajos, hay procesos, hay formación, hay intimidad, y ahí está la clave. Lo secreto es incómodo para la carne, pero irresistible para el espíritu. Al principio quizás no sientas nada, quizás tu mente divague, quizás el silencio te incomode,
Pero si perseveras, si insistes, si lo haces tu estilo de vida, algo comenzará a cambiar. Tu oído espiritual se afinará, tu discernimiento crecerá, tu carácter será confrontado y lo más importante, tu hambre aumentará. Y eso es señal de madurez. Porque los bebés se conforman con cualquier cosa, pero los maduros buscan al Padre, no por lo que Él da, sino por quien Él es. Hoy Dios te está haciendo una invitación sagrada. No a más actividades, no a más compromisos externos, no a más esfuerzo humano. Te está invitando al secreto, a apagar el teléfono, a poner música de adoración suave, a cerrar los ojos, a quedarte ahí, con Él, a llorar si hace falta, a gritar si hay dolor, a esperar si no hay palabras, a rendirte, porque en lo secreto no estás actuando, estás siendo transformado, estás siendo reconfigurado, estás siendo equipado, estás siendo renovado, y cuando salgas de allí, todo cambiará. Tu manera de hablar, tu manera de mirar, tu manera de decidir, tu manera de amar, porque la oración secreta no solo cambia tu espíritu, cambia toda tu vida, no porque tú seas especial, sino porque aquel con quien te encontraste es sobrenatural, y cuando Él te toca, no vuelves a ser el mismo. ¿Sabías que los hombres y mujeres más poderosos de la Biblia no fueron conocidos por lo que hacían en público, sino por su vida en lo secreto? Cuando miramos las Escrituras con atención, descubrimos que todo lo visible era el resultado de una vida oculta de comunión con Dios. No fueron sus títulos, sus posiciones o sus discursos lo que transformó la historia. Fue su intimidad con el cielo. Fueron sus encuentros a solas, sus lágrimas no vistas, sus oraciones que nadie más oyó, pero que estremecieron el trono de Dios, porque el secreto es la cuna de los ungidos. Es el lugar donde los siervos se hacen guerreros, donde los pastores se hacen profetas, donde los comunes se convierten en instrumentos del reino. Mira a Moisés, él no fue transformado en el palacio del faraón, ni siquiera en medio de los milagros en Egipto. Su verdadero cambio ocurrió en el monte, a solas con Dios. Subió solo, pasó días enteros en silencio, cara a cara con el Señor, y bajaba con el rostro resplandeciente. ¿Por qué? Porque cuando entras en lo secreto, no solo oyes la voz de Dios, sino que tu rostro cambia, tu espíritu se impregna, tu esencia es marcada. Moisés no buscaba gloria, buscaba al amado, y por eso Dios lo llamaba mi siervo fiel, con quien hablo cara a cara. Ese privilegio no se obtiene con prestigio, se obtiene con entrega. David es otro ejemplo poderoso. Antes de ser rey, antes de enfrentar a Goliat, antes de las batallas, era un joven que adoraba en los campos, donde nadie lo veía. Su arpa sonaba para el cielo, su alma danzaba para su Dios. No tenía audiencia, no tenía escenario, solo tenía un corazón apasionado y un cielo abierto. Por eso Dios dijo: he hallado a David, varón conforme a mi corazón. No fue por su fuerza, no fue por su estrategia, fue por su vida en lo secreto. Fue allí donde aprendió a depender de Dios, donde escribió los salmos, donde fue moldeado por la presencia, y cuando llegó el día de enfrentar gigantes, no tembló, porque ya había vencido en lo invisible. Daniel también es un testimonio poderoso. En medio de una cultura pagana, presionado por un sistema corrupto, amenazado por la muerte, ¿qué hacía? Oraba 3 veces al día con la ventana abierta hacia Jerusalén, no para mostrarse, sino porque su alma ardía. Sabía que lo único que podía sostenerlo era el secreto. Y fue justamente eso lo que enfureció al sistema, porque el enemigo no teme tanto a los eventos masivos ni a los discursos religiosos. Teme a los que oran en silencio, consistentemente, con fe. Temió tanto a Daniel que lo lanzaron al foso de los leones. Pero el que camina con Dios en secreto no teme al foso,
porque lleva consigo la presencia del Altísimo, y los leones no pudieron tocarlo. Jesús mismo, el mayor ejemplo, nunca hizo de la oración un espectáculo. Buscaba montes, madrugadas, desiertos. En Getsemaní, mientras todos dormían, él oraba con tal intensidad que sudaba sangre. ¿Quién lo vio? Nadie. Solo el cielo, solo el Padre, solo los ángeles. Y fue allí, en ese lugar de quebranto solitario, donde su misión fue sellada con fuego. Porque los verdaderos llamados no se confirman con multitudes, sino con lágrimas en el suelo. El poder de la cruz no comenzó en el Calvario, comenzó en la oración secreta. ¿Y tú? ¿Dónde está tu monte? ¿Dónde está tu habitación? ¿Dónde está tu rincón sagrado? No necesitas una cueva, ni una iglesia vacía, ni un lugar místico. Solo necesitas un corazón dispuesto, un lugar donde puedas cerrar la puerta, apagar el mundo y abrir tu alma. Ese será tu monte, ese será tu campo como David, tu Getsemaní. Y allí Dios te hablará, te limpiará, te formará, porque Él no busca oradores profesionales, busca corazones verdaderos, hombres y mujeres que no se conformen con vivir de experiencias pasadas, sino que cada día digan: aquí estoy, vengo a estar contigo, no necesito que me des nada, solo necesito estar donde tú estás. Y cuando ese es tu clamor, el cielo se mueve, el espíritu se manifiesta, el alma se alinea. No necesitas ver rayos ni sentir temblores, solo necesitas saber que Él está allí. Y cuando Él está, todo cambia. Aunque tu situación externa no cambie, tú cambias. Y eso es suficiente, porque quien fue transformado en lo secreto camina con autoridad en lo visible, no por mérito propio, sino porque fue marcado por la gloria. Y la gloria no se improvisa, se cultiva, se honra, se guarda, y esa gloria comienza cuando decides cerrar la puerta y arrodillarte. Así que, si alguna vez pensaste que la oración era pérdida de tiempo, ritual religioso o carga pesada, hoy debes entender esto. La oración secreta es el oxígeno del alma, es la antorcha del espíritu, es el arma que no falla. Es la llave que abre lo eterno y está disponible, no para los perfectos, sino para los sedientos, no para los fuertes, sino para los quebrantados. ¿Estás listo para entrar en lo secreto y encontrar allí lo que tu alma siempre buscó? Hay heridas en el alma que ningún consejo humano puede sanar. Hay prisiones interiores que ningún abrazo puede abrir. Hay voces del pasado, traumas ocultos, pensamientos oscuros y cadenas mentales que solo se rompen en el secreto con Dios. No importa cuántas veces te hayan dicho que estás bien, no importa si todos creen que tu vida espiritual está en orden. Dios conoce lo que nadie ve. Él conoce el cansancio que cargas, la culpa que escondes, el dolor que sonríes para disimular. Y es precisamente por eso que la oración secreta no es un lujo para los más espirituales. Es una necesidad para los que quieren ser verdaderamente libres. La oración en lo secreto no es solo un acto devocional, es un campo de batalla, es una sala de cirugía espiritual. Es el lugar donde el Padre revela las raíces de nuestras ataduras, no para condenarnos, sino para sanarnos. Porque en público muchas veces aparentamos tenerlo todo bajo control, pero cuando cierras la puerta y te arrodillas ante Él, todo cae. Las máscaras, las defensas, las justificaciones. Y ahí, en ese silencio sagrado, comienzan a salir a la superficie cosas que no sabías que estaban rotas, recuerdos que habías enterrado, miedos que habías normalizado, orgullo que disfrazaste de fuerza, pecados que ya no llamabas pecado. Y Dios, con su ternura feroz, comienza a confrontarte, no para herirte, sino para sanarte de verdad. Muchos temen orar en lo secreto porque saben que allí no hay lugar para fingir, porque en el secreto Dios no solo escucha, también habla, también muestra, también corrige, también poda.
y eso incomoda. Pero es justamente ese quebranto santo lo que necesitamos, porque no hay transformación sin dolor, no hay santificación sin renuncia, no hay madurez sin confrontación, y solo quien se atreve a pasar por ese proceso en lo oculto puede salir al mundo con autoridad verdadera, no la autoridad que viene de un título, sino la que viene de haber sido tocado por Dios. En la Biblia vemos este principio en la vida de Jacob. Él era un hombre que había engañado, que cargaba culpas, que huía constantemente. Pero en Génesis 32 llegó el momento del encuentro. Quedó solo, nadie más. Y dice la Escritura que luchó con un ángel toda la noche. ¿Qué significa esto? Que llegó la hora de la confrontación, el tiempo del secreto, la hora de rendirse. Y fue allí, en esa lucha secreta, donde su nombre fue cambiado, donde dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel, porque los verdaderos cambios de identidad no ocurren en una predicación, ocurren en el secreto, cuando Dios te quiebra para darte una nueva naturaleza. Lo mismo sucede contigo y conmigo. No basta con asistir a la iglesia, no basta con servir. No basta con leer la Biblia por rutina. Si no hay oración secreta, no hay sanidad profunda. Puedes saber mucha teología y aún estar roto por dentro. Puedes predicar a otros mientras tu alma sangra en silencio. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Él no te llamó a vivir de apariencias. Él no te salvó para que vivas en simulación. Él quiere sanarte de raíz. Quiere arrancar el temor, la inseguridad, el resentimiento, la amargura. Quiere liberar esa parte de ti que todavía vive en prisión, aunque por fuera todo parezca en orden. Y esto es un proceso, porque la oración secreta no siempre es gloriosa desde el punto de vista emocional. Hay días en que lloras y no sabes por qué. Días en que no sientes nada, pero algo dentro de ti se está limpiando. Días en que Dios no habla, pero está trabajando en silencio. Porque en el secreto, el Espíritu Santo opera a un nivel que va más allá de nuestra lógica. Él sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Él escudriña lo profundo. Él va a las raíces. Él restaura desde dentro hacia afuera. Y aunque no veas los frutos al instante, puedes estar seguro. Cada minuto en lo secreto está construyendo una nueva versión de ti. Es en ese lugar sagrado donde comienzas a experimentar una verdadera libertad. No solo la libertad de hacer lo correcto, sino la libertad de ser quien Dios te llamó a ser. Porque cuando el alma está herida, vivimos desde la defensiva. Reaccionamos con orgullo, con control, con manipulación, con temor. Pero cuando el alma es sanada en lo secreto, comienzas a actuar desde la paz, desde la seguridad en el amor del Padre. Y esa paz es irresistible, es contagiosa, es sobrenatural, es el fruto de haber estado con Él. Por eso la oración secreta no es una rutina, es una revolución interna, no es una obligación, es una invitación a ser reconstruido. Y cuanto más te sumerges en ese lugar, más entiendes que no puedes vivir sin Él. No puedes empezar tu día sin su voz, no puedes tomar decisiones sin su dirección, no puedes enfrentar batallas sin su fuerza, porque ya no vives por ti, vives por Él. Y ese nivel de dependencia solo nace cuando te acostumbras a cerrar la puerta y derramar el alma sin filtro. Así que, si sientes que estás luchando solo, si sientes que estás estancado, si has intentado de todo y aún hay una tristeza, un vacío, un cansancio inexplicable, te invito a que hoy tomes una decisión radical. No más oraciones mecánicas, no más apariencias, no más fe superficial. Ve al secreto, cierra la puerta, quédate ahí. No necesitas palabras perfectas, solo necesitas sinceridad. Porque en ese lugar tu Padre está esperando, no con juicio, no con reproche, sino con amor, con gracia, con fuego, con verdad. Y cuando lo encuentres allí, todo cambiará. Porque lo que el Espíritu sana en lo secreto, el mundo lo verá en tu fruto.
La mayoría de los cristianos no tiene idea del poder que se desata cuando oran en lo secreto, porque no ven relámpagos, no sienten temblores, no escuchan truenos, y sin embargo, el mundo espiritual tiembla, el infierno se sacude, los demonios retroceden, las cadenas se aflojan y la atmósfera de su entorno comienza a cambiar. ¿Cómo puede algo tan silencioso tener un impacto tan violento en el reino de las tinieblas? Porque la oración secreta no es un simple monólogo piadoso, es una guerra, es una batalla por tu alma, por tu familia, por tu mente, por tu destino. Cada vez que tú cierras la puerta y decides buscar a Dios sin espectáculo, sin distracciones, sin intención de ser visto, estás dando una bofetada al orgullo del diablo. Estás haciendo lo que él más teme: conectarte con tu fuente, recibir instrucciones del cielo y activar tu autoridad espiritual. El enemigo sabe que puede soportar un creyente superficial, religioso, frío, pero no puede resistir a alguien que ora en lo secreto, porque ese creyente no depende de emociones, ni de fama, ni de estructuras. Ese creyente camina con el cielo, y quien camina con el cielo no se rinde, no retrocede, no se vende, no se apaga. En Efesios 6, Pablo nos habla de la armadura espiritual. Nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y después de mencionar cada parte de la armadura, termina con estas palabras: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ese es el secreto. De nada sirve tener escudo, espada, casco si no oramos, porque es la oración la que activa la armadura. Es la oración la que sostiene la batalla. Es la oración la que te mantiene de pie cuando todo alrededor grita que te rindas. No orar es caminar desarmado en medio de un campo de minas. No orar es exponerte al enemigo con los ojos cerrados. Pero el que ora en lo secreto vive alerta, vive preparado, vive afilado. No porque tenga una vida fácil, sino porque tiene una vida conectada. Mientras otros se desesperan, él escucha la voz de Dios. Mientras otros dudan, él recuerda lo que el Padre le dijo a solas. Mientras otros retroceden, él avanza en la fuerza del Espíritu. Y eso no se fabrica en un altar humano, se forja en lo secreto, allí donde lloras sin público, allí donde ayunas sin que nadie lo sepa, allí donde tus rodillas se doblan y tu carne muere, allí donde el orgullo se quiebra y la dependencia se fortalece. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que la guerra espiritual se libra solo con gritos, con decretos, con manos levantadas. Sí, todo eso puede tener su lugar, pero la verdadera guerra se gana cuando tú decides día tras día cerrar la puerta y buscar al Padre, porque ahí es donde tu espíritu se alinea, tu discernimiento se agudiza y tus palabras adquieren peso. Un creyente que ora en secreto puede liberar una atmósfera con una sola palabra. Puede entrar a un lugar y cambiarlo sin hablar, porque no necesita ser visto para tener autoridad. La ha recibido en lo oculto. En la vida de Jesús vemos esto claramente. Antes de cada gran milagro, de cada enseñanza poderosa, de cada decisión clave, Jesús se apartaba a orar. La Biblia dice que a veces pasaba toda la noche orando. ¿Por qué? Porque sabía que la guerra no se gana delante de los hombres, sino delante del trono. Sabía que necesitaba escuchar al Padre antes de enfrentar el caos, y por eso, cuando enfrentaba tormentas, no temblaba. Cuando enfrentaba multitudes, no se perdía. Cuando enfrentaba la cruz, no retrocedía. Porque ya había vencido en lo invisible, y ese es el patrón para ti y para mí. La mayoría de las veces que sientes una batalla intensa en tu mente, en tus emociones, en tus decisiones, no se trata solo de cansancio
o casualidad. Muchas veces se trata de una guerra espiritual lanzada contra ti, porque el enemigo sabe que si logra alejarte del secreto, te desconectará del poder. Si logra entretenerte, ocuparte, distraerte, endurecerte, te volverás vulnerable. Tu discernimiento se apagará. Tus emociones te dominarán, tus pensamientos se nublarán. Y es ahí donde comienzan las caídas, los retrocesos, las confusiones. Pero si mantienes el fuego del secreto encendido, no importa cuán intensa sea la batalla, tú prevalecerás. No es casualidad que Jesús dijera: mi casa será llamada casa de oración. No casa de eventos, no casa de estrategias, no casa de entretenimiento, casa de oración. Porque la oración sostiene todo lo demás. Sin oración no hay visión clara. Sin oración no hay fuerza espiritual. Sin oración no hay pureza. Sin oración no hay fuego. Y si eso es cierto a nivel de iglesia, ¿cuánto más a nivel personal? Tu vida es un templo, tu alma es un altar, y tú decides si ese altar estará encendido o apagado. Nadie más puede hacerlo por ti. Tal vez hoy te sientes débil, tal vez has caído en hábitos que te alejan de Dios, tal vez tu mente está llena de ruido, ansiedad, confusión, tal vez sientes ataques, presiones, tentaciones y no sabes cómo resistir. La respuesta sigue siendo la misma: ve al secreto, no al lugar cómodo, sino al lugar necesario. Ve con el alma rota si es necesario, ve sin fuerza si hace falta, pero ve. Porque cada minuto que pasas en oración no es tiempo perdido, es batalla ganada. Y cuanto más te acostumbras a ese lugar, más cambia tu realidad. Porque en lo secreto no solo peleas tus propias batallas, también intercedes por otros. También rompes yugos en tu casa, también cubres a tus hijos, también proteges tu llamado, también estableces el reino. Porque la oración secreta no es pasiva, es activa. No es emocional, es estratégica, no es vacía, es poderosa. Así que si hoy el enemigo ha intentado apagar tu fe, si ha atacado tu mente, si te ha hecho dudar de tu propósito, te digo esto con autoridad: vuelve al secreto. Allí recibirás nuevas fuerzas, allí se renovará tu identidad, allí recordarás quién eres. Allí recibirás dirección, protección, revelación. Allí el Espíritu Santo te enseñará cómo resistir, cómo avanzar, cómo reprender, cómo declarar. Porque un hijo de Dios que ora en lo secreto no camina solo, camina con ángeles, camina con fuego, camina con el respaldo del cielo. Uno de los mayores errores que un creyente puede cometer es tratar la oración como un recurso de emergencia, como un botón de auxilio que se presiona solo en tiempos de crisis. Muchos oran solo cuando están desesperados, cuando todo se desmorona, cuando no ven salida. Pero la verdadera fuerza espiritual no se construye en la urgencia, sino en la constancia. Es en la disciplina del secreto donde se forma una relación sólida con el Padre. La oración no puede ser ocasional, tiene que ser esencial. La Biblia nos muestra que los hombres y mujeres que caminaron con poder no eran los más elocuentes, ni los más talentosos, ni los más visibles. Eran los más constantes. Eran los que no negociaban su lugar secreto con nada ni con nadie. Daniel oraba 3 veces al día, todos los días, sin importar las amenazas. Jesús se levantaba muy de madrugada, aún después de días de intensa ministración. David decía: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5:3. ¿Qué tenían todos ellos en común? Un compromiso inquebrantable con el secreto. Y es ahí donde muchos fallan, porque quieren ver frutos inmediatos. Quieren sentir algo espectacular cada vez que oran. Y cuando no ven nada, cuando no sienten nada, se frustran. Pero la vida espiritual no se trata de emociones momentáneas, sino de raíces profundas.
Así como un árbol necesita años de raíces para sostener su copa, el creyente necesita años de oración constante para sostener su llamado, su carácter, su integridad. Porque no es lo que haces en un día lo que transforma tu vida, sino lo que haces cada día. La constancia en lo secreto te transforma sin que te des cuenta. Es como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo forma un canal profundo. Así es la oración secreta. Va modelando tu mente, tu espíritu, tu manera de hablar, de reaccionar, de decidir. No porque estés intentando ser mejor cristiano, sino porque estás siendo moldeado por la presencia. Cada vez que oras, aunque parezca que no pasa nada, algo está cambiando en ti. Estás siendo afinado, estás siendo limpiado, estás siendo calibrado por el Espíritu Santo. Y aquí hay un principio poderoso. Dios no confía grandes responsabilidades a los inconstantes. No porque Él no los ame, sino porque sabe que no están listos. Porque quien no es fiel en lo oculto, no será firme en lo público. Quien no puede mantenerse orando cuando nadie lo ve, no resistirá la presión cuando todos lo miren. Por eso, antes de darte visibilidad, influencia o autoridad, Dios te prueba en el secreto. Él observa tu constancia. Él mide tu hambre. Él escucha tu clamor silencioso. Y cuando ve fidelidad, entonces confía. No es casualidad que Jesús dijera: entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. ¡Qué promesa tan gloriosa! Dios recompensa lo que haces en lo oculto, lo que nadie aplaude, lo que nadie celebra, lo que haces solo por amor a Él. Y la recompensa no siempre será material. Muchas veces será una paz inexplicable, un discernimiento afilado, una sabiduría sobrenatural, una gracia que te sostiene, una autoridad que te acompaña. Y todo eso nace en la constancia del secreto. La oración diaria también te prepara para obedecer, porque orar no es solo hablar, es también aprender a oír. Y cuanto más oras, más reconoces la voz de Dios, más se afina tu oído espiritual. Más claridad tienes para distinguir entre tu voz, la voz del enemigo y la voz del Espíritu. Y eso cambia todo, porque ya no tomas decisiones basado en impulsos, en emociones, en opiniones humanas. Tomas decisiones desde la comunión. Y eso te libra de errores, de alianzas tóxicas, de caminos equivocados. Cuando oras con constancia, aprendes a seguir las instrucciones del cielo, incluso cuando no tienen sentido lógico. Así como Abraham, que dejó su tierra sin saber a dónde iba. Así como Noé, que construyó un arca sin haber visto lluvia. Así como Pedro, que lanzó la red donde no había peces. Todos ellos obedecieron porque habían cultivado una relación íntima con Dios. Y esa intimidad se construye en lo secreto, no en medio del ruido. La constancia también te da estabilidad emocional, porque quien ora todos los días recibe fuerzas todos los días. El maná caía cada mañana para el pueblo de Israel, pero si no lo recogían, se echaba a perder. Así también, Dios tiene pan fresco para ti cada día, pero si no lo buscas, te quedarás con el pan viejo de ayer. Y el pan viejo no alimenta, no sostiene, no da fuerzas para el día presente. Necesitas palabra diaria, presencia diaria, unción diaria. Y eso solo se obtiene en el lugar secreto. Por eso es tan importante hacer de la oración un hábito, no una opción. Tiene que estar en tu agenda, en tu rutina, en tu prioridad. No se trata de si me sobra tiempo. Se trata de esto va primero, lo demás espera. Porque si no reservas ese espacio, el mundo lo llenará con urgencias falsas. El enemigo hará todo lo posible para distraerte, para ocupar tu mente, para robarte el enfoque. Pero tú tienes que resistir. Tienes que decidir que nada es más importante que tu tiempo con el Padre. No importa si un día solo puedes orar 5 minutos. Lo importante es que seas fiel.
que lo hagas de corazón, que no abandones el altar, porque cada oración sincera suma, cada lágrima cuenta, cada momento a solas es un ladrillo más en tu vida espiritual. Y llegará el día en que mires hacia atrás y digas, no soy el mismo, he cambiado, soy más fuerte, más sabio, más sensible al espíritu. Y todo eso empezó cuando decidí ser constante en lo secreto. Así que no te rindas, no esperes sentir algo extraordinario. Ora cuando tengas ganas y cuando no las tengas. Ora cuando estés en victoria y cuando te sientas débil. Ora cuando estés motivado y cuando estés cansado. Pero ora siempre, sin cesar, sin retroceder, sin negociar, porque esa constancia en lo secreto es la llave que abre todas las puertas, es la base sobre la cual Dios construirá todo lo demás. Y si permaneces, si perseveras, si no dejas el altar, verás la gloria. Muchos cristianos oran por un avivamiento en sus iglesias, por la salvación de sus ciudades, por un mover poderoso de Dios en las naciones, pero olvidan algo fundamental. Todo gran mover de Dios comienza en casa, no en los templos, no en los congresos, no en los eventos multitudinarios. Empieza en las habitaciones pequeñas, en los rincones ocultos, en el closet donde alguien decide cerrar la puerta, arrodillarse y encender un altar en su hogar. La oración secreta no es solo un acto espiritual personal, es una semilla que impacta generaciones. Cuando tú oras a solas, no estás orando solo por ti, estás abriendo los cielos sobre tu familia. Estás empujando tinieblas que han querido quedarse cómodamente en tu casa. Estás derribando fortalezas invisibles que afectan a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Estás intercediendo por batallas que ellos no ven, pero que tú sí entiendes, porque Dios te ha hecho atalaya sobre tu casa. La Biblia nos muestra repetidamente cómo la presencia de una sola persona consagrada puede proteger y transformar todo un linaje. Noé fue justo delante de Dios y su obediencia salvó a toda su familia del juicio. Abraham levantó altares por donde quiera que iba y eso atrajo bendición sobre generaciones futuras. Job se levantaba cada día a interceder por sus hijos y esa fidelidad lo convirtió en un ejemplo de integridad. ¿Qué tienen en común todos ellos? Oraban en lo secreto, y lo que hacían en lo oculto sostenía lo visible. Tu casa no necesita más pantallas encendidas, no necesita más ruido, no necesita más quejas ni discusiones. Necesita un altar, un lugar donde la presencia de Dios sea invocada con temor reverente. Un espacio donde las lágrimas no se desperdicien en desesperación, sino que sean semillas de transformación, donde se profetice vida sobre lo que parece muerto, donde se cubra en oración cada rincón, cada cama, cada puerta, cada corazón. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo cambiar la atmósfera de mi hogar si no tengo autoridad espiritual sobre todos los que viven conmigo? La respuesta es simple pero poderosa. Ora, ora, aunque los demás no oren. Ora, aunque no entiendan. Ora, aunque se burlen. Ora, aunque se rían. Porque la oración secreta tiene la capacidad de abrir brechas invisibles por donde el Espíritu Santo puede entrar. Y cuando Él entra, nada permanece igual. La atmósfera espiritual de una casa no se mide por los versículos colgados en la pared, sino por la presencia que se percibe al entrar. ¿Hay paz? ¿Hay libertad? ¿Hay unidad? ¿O hay tensión, caos, gritos, confusión? Todo eso tiene una raíz espiritual y muchas veces no se resuelve con consejos o cambios externos, sino con guerra espiritual constante. Y esa guerra no se gana con confrontaciones humanas, sino con oración secreta. El enemigo ha declarado guerra a las familias. Está atacando los matrimonios, está confundiendo a los hijos, está introduciendo sutilmente oscuridad a través de entretenimiento, hábitos, ideologías, distracciones. Y mientras muchos padres duermen espiritualmente, Satanás
construye fortalezas en el alma de sus hijos. Pero cuando un padre o una madre se levanta en oración secreta, el cielo interviene. El Espíritu Santo comienza a revelar lo que estaba oculto. Empieza a quebrantar corazones, a incomodar al que se alejaba, a traer convicción de pecado, a restaurar lo que parecía perdido. No subestimes el poder de un creyente arrodillado en su habitación. No importa si tus hijos no quieren saber nada de Dios ahora. No importa si tu pareja no comparte tu fe. No importa si sientes que estás solo. Dios honra la oración fiel. Y muchas veces, sin que lo veas de inmediato, tus oraciones están protegiendo a tu casa de accidentes, de trampas del enemigo, de enfermedades, de alianzas equivocadas. Porque orar en lo secreto es cubrir con el manto del cielo lo que amas. ¿Quieres ver un cambio en tu hogar? Entonces comienza a levantar un altar. Y no estoy hablando de algo físico necesariamente. Hablo de un lugar espiritual donde decides todos los días encontrarte con Dios por tu familia, donde tomas un tiempo para mencionar sus nombres, sus luchas, sus necesidades, donde declaras la palabra sobre ellos, donde das gracias por su vida, donde rompes maldiciones con tu fe, donde abres puertas para que el Espíritu de Dios habite en cada rincón de tu casa. Una casa sin oración es terreno vulnerable, pero una casa donde alguien ora es un terreno conquistado, es tierra santa, es un espacio donde el enemigo no puede establecerse cómodamente. Porque donde hay oración, hay fuego. Y donde hay fuego, hay purificación, hay visión, hay vida. La oración secreta no solo te fortalece a ti, protege a los tuyos, limpia el ambiente, prepara el terreno para lo sobrenatural. Y tal vez no verás todo de inmediato. Tal vez tus hijos seguirán actuando igual por un tiempo. Tal vez el conflicto en el hogar no se disipará en el primer día. Pero si tú eres constante, si tú decides no dejar el altar, si tú mantienes viva la llama, verás el fruto. Porque Dios no ignora el clamor del justo. Él ve tus lágrimas, Él oye tus suspiros, Él conoce el cansancio de tu alma. Y Él está trabajando incluso cuando todo parece igual. Recuerda esto, tu casa será el reflejo de lo que pasa en tu lugar secreto. Si hay fuego en tu cuarto, habrá luz en tu casa. Si hay adoración en tu cuarto, habrá paz en tu casa. Si hay rendición en tu cuarto, habrá armonía en tu casa. Todo empieza contigo. Todo empieza en lo secreto. Así que hoy decide hacer de tu habitación un altar. Apaga el ruido, cierra la puerta, inclina tu rostro, nombra a cada miembro de tu familia, derrama tu alma, clama, declara y luego confía. Porque lo que haces en ese cuarto no está limitado por paredes. Está alcanzando corazones, está formando herencias, está marcando destinos. Y nunca lo olvides, una casa donde se ora en lo secreto se convierte en una morada visible de la gloria de Dios. Muchos creyentes caminan por la vida sintiendo que hay algo más para ellos. Saben que fueron llamados para algo mayor, que hay un propósito específico que Dios ha puesto en su interior, pero no saben cómo descubrirlo, cómo activarlo, cómo caminar en él. La respuesta, aunque muchos no la quieren oír, sigue siendo la misma de siempre: oración secreta. Porque es en lo secreto donde Dios revela lo escondido. Es ahí donde Él habla lo que nadie más puede decirte. Es ahí donde se desbloquean tus dones, tus asignaciones, tu llamado. La Biblia dice que los dones del Espíritu Santo son repartidos como Él quiere. 1 Corintios 12:11. No es por voluntad humana, no es por esfuerzo carnal, ni por títulos ministeriales. Es por intimidad con el dador, y esa intimidad se cultiva en la oración. Cuando oras en secreto, no solo te acercas a Dios para pedir, te posicionas para recibir instrucciones, revelación y unción para cumplir lo que Él ya ha preparado para ti. El propósito no se fabrica, se recibe.
Y aquí es donde muchos fracasan, porque quieren servir a Dios, pero sin intimidad. Quieren predicar, cantar, profetizar, liderar, pero sin pasar tiempo con el Padre. Y lo que comienza sin oración termina vacío. Se vuelve performance, se vuelve esfuerzo humano, se vuelve religión sin fuego, pero cuando el don es activado en la presencia secreta, lleva el sello del cielo, tiene peso eterno, tiene respaldo divino, tiene frutos que permanecen, porque no fue encendido por hombres, sino por el Espíritu Santo. Moisés recibió su llamado no en medio de multitudes, sino en un lugar apartado. Fue en el desierto, delante de una zarza ardiente, que Dios le habló y le reveló su misión. Isaías fue purificado y comisionado en una visión que tuvo en el templo, a solas con Dios. Pablo recibió su instrucción no de hombres, sino directamente del Señor durante sus tiempos de búsqueda e intimidad. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto para estar a solas con el Padre. ¿Notas el patrón? Todo comienza en lo secreto. La oración secreta también activa el discernimiento espiritual, algo que en estos tiempos es más necesario que nunca. Vivimos rodeados de voces, de distracciones, de doctrinas mezcladas, de mensajes confusos. Y quien no tiene discernimiento será arrastrado por cualquier viento, por cualquier emoción, por cualquier carisma sin respaldo. Pero quien ora con constancia, quien vive en el secreto, desarrolla un oído afinado, sabe cuándo es Dios y cuándo no lo es. Sabe cuándo callar y cuándo hablar. Sabe cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Muchos errores ministeriales, muchas caídas, muchas decisiones desastrosas se habrían evitado si hubiera habido más oración secreta. Porque cuando oras, el Espíritu Santo te muestra lo que otros no ven, te revela intenciones ocultas, te advierte de trampas, te guía por caminos seguros y, lo más importante, te mantiene centrado en Cristo. En un mundo que busca brillar, tú buscarás servir. En un ambiente que ama lo superficial, tú amarás lo eterno. En una cultura que corre, tú caminarás según el ritmo del cielo. Además, la oración secreta es el lugar donde se forja tu carácter para sostener el llamado. Porque no basta con tener dones, necesitas madurez, necesitas quebranto, necesitas humildad, y todo eso se trabaja en la intimidad. Es en la oración donde Dios confronta tus motivaciones, donde poda tu orgullo, donde limpia tus intenciones, porque Él no quiere solo usarte, quiere transformarte, y esa transformación no sucede en plataformas, sino en rodillas dobladas. Hay creyentes que tienen un fuego legítimo por servir a Dios, pero viven frustrados porque sienten que no avanzan, que no son vistos, que no son elegidos. A ellos les digo esto: Dios no unge talentos, unge corazones rendidos. No mires si te aplauden o no. No midas tu valor por la exposición. Vuelve al secreto. Allí recibirás dirección. Allí Dios abrirá las puertas correctas en el tiempo correcto. Allí entenderás que el propósito de Dios no es que seas famoso, sino que seas fiel. Y cuando eres fiel en lo secreto, el cielo confía en ti, porque Dios sabe que no lo haces por reconocimiento, lo haces por amor. Y ese tipo de corazón es el que Él busca, no el que impresiona multitudes, sino el que permanece con Él cuando nadie lo ve. Porque al final, lo que cuenta no es cuánto hiciste, sino cuánto obedeciste. Y la obediencia se forja en la oración, allí donde tus planes mueren, allí donde su voluntad se vuelve tu mayor deseo. Allí donde ya no pides lo que quieres, sino lo que Él quiere. En la oración secreta, Dios te entrena para las batallas futuras, te equipa para los desafíos venideros, te fortalece para resistir el rechazo, la traición, la soledad, el desánimo. Porque el camino del propósito no siempre es fácil, pero cuando has sido afirmado en el secreto, ninguna tormenta te hace retroceder, porque sabes quién te envió, sabes quién te sustenta,
sabes a quién sirves y tal vez aún no ves grandes frutos. Tal vez sigues orando, buscando, esperando, pero si has sido fiel en el secreto puedes estar seguro, Dios está obrando. En tu carácter, en tu entorno, en tu destino, y cuando llegue el momento, Él te posicionará, no por mérito, sino por obediencia, no por visibilidad, sino por intimidad, porque los que son promovidos por Dios, primero fueron quebrantados por Él. Así que hoy te animo, sigue orando, sigue buscando, sigue rindiéndote, porque cada minuto en lo secreto te está preparando para lo eterno. Allí se activa tu don, allí se refina tu visión, allí se alinea tu voluntad, allí se afirma tu identidad, y allí, más que todo, te enamoras del dador más que de los dones. Hay una verdad poderosa que ha sido olvidada por muchos creyentes en estos tiempos modernos de apariencias y plataformas. Dios no respalda lo que no nace de intimidad. Podemos ver multitudes, luces, discursos emocionantes, incluso milagros aparentes. Pero la verdadera autoridad espiritual, la que quebranta yugos, la que transforma ambientes, la que sacude los cielos y la tierra, nace en la oración secreta. Jesús mismo lo dejó claro: tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Esa es una de las declaraciones más potentes sobre la oración, porque en ella no solo se promete una respuesta divina, sino una manifestación visible del respaldo celestial. No es un simple Dios te oye, sino Dios actuará públicamente a favor tuyo. Pero esa recompensa no es para los superficiales ni para los eventuales. Es para los que permanecen, los que arden en lo secreto, los que no negocian su altar. Uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy en la iglesia es la falta de autoridad real. Hay muchos títulos, muchas posiciones, mucho conocimiento, pero poca autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual no se hereda, no se compra, no se imita, se recibe en la intimidad. Moisés hablaba cara a cara con Dios, y cuando descendía del monte su rostro brillaba. El pueblo lo respetaba, no por su retórica, sino porque sabían que venía de estar con Dios. ¿Quieres que tu palabra tenga peso? ¿Que tus oraciones cambien atmósferas? ¿Que cuando hables el cielo escuche y el infierno tiemble? Entonces no busques plataforma, busca secreto. No busques influencia humana, busca comunión con el Padre. Porque la unción verdadera no viene de hombres, sino del aceite derramado en lo oculto. Y esa unción no solo llena, marca, transforma, activa y respalda. Cuando Pedro caminaba, hasta su sombra sanaba enfermos. Pero no fue siempre así. Pedro fue impetuoso, inseguro, impulsivo. Sin embargo, algo cambió después de sus momentos de oración profunda, de su quebrantamiento, de su encuentro íntimo con el Espíritu Santo en Pentecostés. Fue en la oración, esperando en el aposento alto, que fue revestido de poder. Y después de eso, sus palabras ya no eran humanas, eran flechas de fuego que traspasaban corazones. Pablo también entendía este principio. No dependía de elocuencia, sino del poder del Espíritu. Él mismo dijo: mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. ¿De dónde venía esa autoridad? De noches en oración, de ayunos, de lágrimas en el secreto, de encuentros íntimos con Dios. Porque un hombre que ora puede cambiar ciudades, un hombre que ora puede sacudir reinos. El respaldo público del cielo no se forza, no se manipula. Es una consecuencia natural de la fidelidad secreta. Si te mantienes fiel cuando nadie ve, Dios se encargará de mostrar su mano cuando todos estén mirando. No para que tú seas exaltado, sino para que su nombre sea glorificado a través de ti. Porque Él honra a los que le honran, y el mayor honor que puedes darle a Dios es buscarlo cuando no hay aplausos, cuando no hay luces, cuando todo es silencio.
Elías oró en lo secreto y desafió a los profetas de Baal en público. Y cuando llegó el momento, el fuego del cielo descendió, no por el espectáculo, sino por la intimidad, porque Elías no solo era un profeta, era un hombre de altar. Había aprendido a orar fervientemente y su autoridad no venía del cargo, sino de la comunión. Lo mismo sucede contigo. Si tu altar está encendido, el cielo responderá con fuego. Vivimos días donde muchos quieren ser vistos, pero pocos quieren ser quebrantados. Muchos quieren el fruto, pero no quieren pasar por el proceso. Quieren la manifestación, pero rehúyen al silencio del secreto. Sin embargo, Dios sigue buscando a los que se encierran con Él, a los que lloran ante su presencia, a los que interceden sin testigos, a los que luchan en oración por causas que nadie más comprende. Y a esos, Él los respalda. El respaldo público también es protección. Cuando caminas con Dios en lo secreto, Él se encarga de pelear por ti en lo visible, aunque se levanten contra ti. Aunque hablen mal de ti, aunque quieran destruir tu llamado, el cielo será tu defensa. Dios mismo se levantará a favor de aquellos que han caminado con Él en obediencia, así como hizo con Daniel en el foso de los leones, con José en la cárcel, con Esther ante el rey. Todos ellos fueron elevados públicamente, porque ya eran fieles en lo oculto, y esa autoridad no solo sirve para hablar, sino para cambiar realidades. Cuando oras con autoridad, los enfermos se sanan, los cautivos se liberan, los corazones se quebrantan, los cielos se abren, porque ya no hablas desde ti mismo, sino desde lo que has oído en el cuarto secreto. Y lo que escuchas allí es vida, es fuego, es espada, es gloria. Por eso, tu autoridad crecerá en la medida que tu altar esté encendido. Pero hay un peligro, querer aparentar autoridad sin intimidad, como los hijos de Seba, que quisieron echar fuera demonios sin tener relación real con Jesús. ¿Y qué pasó? Los demonios no solo no salieron, sino que se levantaron contra ellos. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual reconoce la autoridad legítima, y esa no se simula, no se copia, no se improvisa, se recibe por caminar con Dios. En resumen, si quieres impactar esta generación, no necesitas estrategias humanas, necesitas fuego del cielo, y ese fuego no cae sobre shows, cae sobre altares, cae donde hay oración secreta, donde hay lágrimas, donde hay renuncia, donde hay verdad. Hoy, más que nunca, Dios busca hombres y mujeres de altar, personas que no se conformen con una fe superficial, que no vivan de momentos, sino de compromiso, que no busquen ser vistos, sino estar rendidos. Y a esos Dios les dará autoridad, les abrirá puertas, les confiará almas, les revelará misterios, les respaldará con milagros. Y tú puedes ser uno de ellos. Todo empieza en lo secreto. Todo nace del altar. Todo fluye desde la comunión. Así que enciende de nuevo tu lugar secreto. Ora, clama, rinde todo. Porque cuando Dios ve fuego constante en lo oculto, Él responderá con gloria en lo visible. Hemos recorrido juntos un camino profundo, desafiante y lleno de verdad. Hemos descubierto que no se trata de técnicas, ni de rutinas religiosas, ni de oraciones repetidas sin sentido. La vida espiritual verdadera nace en lo secreto. Nace cuando un hombre o una mujer decide cerrar la puerta, apagar el ruido, inclinar su rostro y abrir el corazón. Allí, sin público, sin aplausos, sin reconocimiento humano, ocurre lo más poderoso, una conexión viva y real con el Creador del universo. Quizás este mensaje te confrontó, quizás te hizo ver cuánto has descuidado tu lugar secreto, cuánto has buscado respuestas afuera que solo recibirías adentro.
¿Cuánto has intentado resolver con fuerza lo que solo se vence con oración? Pero hoy es un nuevo día. Hoy es una oportunidad para comenzar otra vez. No importa cuánto te alejaste, cuán seco te sientes o cuántas veces fallaste en tu vida devocional. Dios no busca perfección, busca disposición. Él está esperando por ti, con paciencia, con amor, con fuego, esperando que regreses al altar, que lo invites nuevamente a ese rincón que un día fue sagrado y ahora está en silencio. Que tomes la decisión de apagar lo que entretiene tu carne y encender lo que aviva tu espíritu. Porque mientras tú buscas excusas, Él sigue preparando encuentros. La oración secreta no es solo para espirituales, es para cualquier hijo o hija que quiere conocer el corazón del Padre. No necesitas títulos, ni elocuencia, ni orar bonito. Solo necesitas sinceridad, rendición, hambre. Y si tienes eso, entonces prepárate. Dios se revelará en sueños, en la palabra, en susurros, en convicciones, en lágrimas, en paz sobrenatural, en fuerza para seguir cuando ya no podías más. Y recuerda esto. Todo lo que hoy ves en tu vida puede ser transformado desde tu cuarto. Sí, desde ese espacio pequeño donde decides que Dios es prioridad, porque ese cuarto se vuelve un campo de batalla, un altar de sacrificio, un monte de revelación. Allí recibes lo que no encuentras en redes sociales, en amigos o en religiosidad. Allí recibes propósito, sanidad, restauración, fuego, llamado, paz, autoridad. Allí se define tu eternidad. Si quieres ver tu vida espiritual renacer, si deseas romper con la superficialidad, si anhelas escuchar a Dios con claridad y caminar en su voluntad, vuelve al secreto, vuelve a tu altar, vuelve al lugar donde el cielo toca la tierra y tu alma encuentra descanso. Porque no es una exageración decirlo. Una hora en el secreto puede cambiar toda tu historia. Ahora, si esta palabra tocó tu espíritu, si sabes que fue Dios hablándote, si sientes que algo en tu interior se activó, entonces no lo ignores. No dejes pasar este momento como un video más. Responde con fe, responde con decisión. Haz algo ahora que muestre tu compromiso con esta palabra. Y aquí te invito a 3 acciones que no son solo apoyo al canal, son actos de fe. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque juntos vamos a seguir profundizando en verdades espirituales que despertarán tu vida. Dale me gusta a este video como una señal pública de que recibes este mensaje como una palabra de Dios para ti. Escribe en los comentarios esta frase profética: mi altar secreto arderá de nuevo. Escríbelo como un acto profético, como una declaración de fe, como una decisión espiritual. Porque cuando declaras con tu boca lo que el Espíritu te habló, activas lo que el cielo ya empezó a mover en ti. No estás solo. Hay una generación que está volviendo a lo esencial, que no se conforma con religiosidad, que no quiere solo eventos, sino encuentros, que no quiere luces, quiere gloria, y tú eres parte de esa generación. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar con atención, por abrir tu corazón, por permitir que esta palabra te transforme. Y antes de despedirme, quiero orar por ti ahí donde estás. Cierra tus ojos por un momento y recibe: Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que recibió esta palabra. Que tu fuego vuelva a arder en sus corazones, que tu presencia llene sus habitaciones, que sus altares secretos se reactiven con pasión, compromiso y unción fresca. Levanta guerreros y adoradores en lo oculto para que sean instrumentos tuyos en lo visible. Que cada uno que escribió esta frase lo viva. Que cada uno que creyó esta palabra lo experimente y que tu gloria se manifieste en sus vidas como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos juntos en esta jornada. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga y que tu altar secreto nunca se apague.